Bueno, vamos a resolver el siguiente problema. Es calentamiento de agua en un intercambiador de calor a contraflujo. Se va a calentar agua en un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo desde 20 hasta 80 grados centígrados. Entonces se la va a ver desde 20 a 80 grados centígrados a razón de 1.2 kilogramos por segundo. Vemos que el agua fría va en el tubo en la sección del tubo. El calentamiento se realiza por medio de agua geotérmica, de la que se dispone a 160 grados centígrados con un gasto de masa de 2 kilogramos por segundo. ¿Sí? Entonces tenemos agua geotérmica que entra a 160 y son 2 kilogramos por segundo, pero no nos dan esta temperatura. Entonces, esta temperatura pues también debemos de calcularla. Esta sería una incógnita. El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro de 1.5 centímetros. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 640 watts metro cuadrado o grado centígrado, determine la longitud requerida de ese intercambiador para lograr el calentamiento deseado. El calentamiento deseado que pase de 20 a 80 grados centígrados. Entonces aquí nada más tendríamos que calcular esta temperatura. Para eso necesitamos qué cantidad de calor vamos a necesitar. Pero primero lo que vamos a hacer es que vamos a mencionar las suposiciones. Las suposiciones son las mismas. Estado estacionario. El intercambiador está bien aislado del exterior, la coraza, entonces por lo tanto no hay pérdidas de calor hacia los alrededores. Los cambios de energía cinética potenciales de las corrientes del fluido son despreciables, entonces no aplicamos ley de Bernoulli. Y no tenemos incrustaciones, por lo tanto no tenemos que calcular la resistencia debido a las incrustaciones. Y las propiedades de los fluidos son constantes. Ok, bueno, entonces bueno, pues todo sería agua. Entonces tenemos que suponer, para empezar, el agua va de 20 a 80. Entonces tenemos que calcular las propiedades de los fluidos. Eh, propiedades de los fluidos. Entonces tenemos el Cp del agua a 80 más serían 100, entonces serían a 50 grados centígrados para el tubo. Y del Cp del agua a, que serían 60, pero no sabemos la otra temperatura, entonces pues ahorita la suponemos. Entonces el Cp a 80 grados centígrados, a 50 perdón, sería de 4.18. Ajá. Y pues no nos queda más que suponer, como no tenemos la temperatura de la temperatura de salida para sacar un promedio, pues lo tomaríamos como un poquito debajo, lo vamos a tomar como 4.331. Entonces esta la tomaríamos un poco más abajo, a 150 grados centígrados. No lo podemos calcular, no sabemos cuánto es. Entonces en este caso esto sería de 4.18 kilojoules sobre de kilogramo grado centígrado. Esto sería 4.301 kilojoules sobre de kilogramo grado centígrado. Entonces ahí tendríamos los dos CPs. Entonces en este caso nosotros queremos calcular el calor necesario que va a necesitar para pasar de 20 a 80 grados centígrados. Entonces Q va a ser igual a mcp por delta T.
Entonces la masa ya sabemos que son 1.2 kilogramos por segundo. El Cp es de 4.18 kilojoules sobre de kilogramo grado centígrado, y delta T va a ir desde 80, la temperatura de salida, menos 20 grados centígrados. Entonces grados centígrados y grados centígrados se van, kilogramos y kilogramos se van, y nos quedan kilojoules sobre segundo, que serían watts, o bueno, serían kilowatts primero. Entonces vamos a hacer las operaciones matemáticas y tendríamos que serían 1.2 que multiplica a 4.18 por la diferencia de temperaturas, que serían 80 menos 20. En total tendríamos 396. Entonces la cantidad de calor que se va a transferir es Q igual a 300.96. Vamos a dejarlo en kilojoules sobre de segundo, que serían kilowatts. El agua geotérmica, pues esto sería del lado del fluido frío. Todo esto sería para el fluido frío. Entonces Cp del fluido frío, la masa del fluido frío es el Cp del fluido frío y la diferencia de temperaturas. Pero para el fluido caliente sería igual a la masa del fluido caliente por el Cp del fluido caliente por delta T. Ya conocemos ya conocemos esto, ya conocemos esto. No conocemos la diferencia de temperaturas. De hecho, la diferencia de temperaturas va a ser igual a temperatura de entrada menos temperatura de salida. Temperatura de entrada menos T de salida. Entonces entra a 160, va a ser la más alta y va a salir a una temperatura mucho más baja. Entonces esta sería la delta T que vamos a necesitar acá. Entonces tendríamos Q va a ser igual a la masa por... Bueno, voy a despejar esta delta T. Entonces tendríamos que sería delta T va a ser igual a Q sobre de masa por el CPH. Entonces delta T, que sería T de entrada menos T de salida, va a ser igual a la cantidad de calor por la masa por el... Con razón, no sé por qué. Por el CP. No sé por qué va para arriba. Ay. Entonces serían Q igual a la masa por el Cp de las corrientes calientes. Entonces T de salida lo voy a pasar del otro lado. Sería igual a T de salida, y esto sería T de entrada menos Q sobre de la masa por el Cp. Entonces a final de cuentas tendríamos que la temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de entrada menos la cantidad de calor sobre el flujo másico por el Cp. Entonces esto, ¿cuál sería la temperatura de entrada? 160. ¿Cuánto sería esto? 300.96 creo que me salió, ¿no? 300.96 kilojoules sobre de kilogramo. Estos son grados centígrados, ¿eh? Grados centígrados, esto sería igual a la masa de el fluido serían 2 kilogramos por segundo.
Entonces aquí tenemos una salida de 2 kilogramos por segundo. 2 kilogramos por segundo que multiplican al CP, que era de 4.31 kilojoules sobre de kilogramo grado centígrado. Entonces aquí tenemos, estos serían en kilojoules sobre de segundo. Entonces kilogramos y kilogramos se van, kilojoules y kilojoules se van, segundos y segundos se van, y nos quedarían solamente el resultado en grados centígrados. Entonces la temperatura de salida, T de salida, nos debe de dar la siguiente. Tendríamos que entonces serían 160 menos, bueno, esto que ya tenemos acá arriba, dividido entre de 2 por 4.31. Entonces en total tendríamos 125. Entonces la temperatura de salida serían 125 grados centígrados. Entonces debemos de tener o debemos de saber más o menos la temperatura a la cual debe de salir. Sabemos que es agua geotérmica caliente, entonces debemos de saber que a esto va a ser una temperatura mucho más baja. ¿Qué temperatura baja? 125 grados centígrados. Entonces, como ya tenemos esto, sabemos que es estos serían 125 grados centígrados. Eso sería delta T1, que serían esto puede ser delta T2. Entonces aquí serían delta T1, 125 menos 20 y 60 menos 80. Entonces aquí tendrían delta T1 esa contracorriente, entonces serían uno de un lado, delta T1 serían 125 menos 20, y la otra delta T2 serían 160 menos 80. Entonces en este caso tendríamos, luego tendremos la fórmula de delta T media logarítmica, que serían delta T1 menos delta T2 entre del logaritmo de delta T1 sobre de delta T2. Entonces en este caso sería estos serían 125 menos 20, sería igual a 105. Estos serían 105 grados centígrados, y los siguientes serían 160 menos 80, serían 80. Entonces 80, entonces serían 105 menos 80 entre del logaritmo de 105 sobre de 80. Entonces la delta T media logarítmica va a ser igual a, vamos a ver, serían 105 menos 80 entre de el logaritmo de 105 sobre de 80. Sería de 91.93. Entonces tendríamos un valor de 91.93. Entonces las delta T son las diferencias de temperaturas de un lado. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, el diagrama, veríamos que es un fluido a contracorriente. Entonces las corrientes calientes van a ir de 60, o sea, va a tener una temperatura más alta y va a bajar hasta 125. ¿sí? Y las temperaturas frías va a entrar por aquí, va a entrar a 20 grados centígrados, pero va a subir hasta 80 grados centígrados aproximadamente. 80 más o menos serían hasta por acá. Vamos a borrarlo, ¿sí? Para que sea proporcional nuestra gráfica.
¿sí? Entonces estos serían 160, estos serían 125, esta temperatura de acá, luego esta sería de 20 y esta sería de... aquí le voy a poner el 160 y esta sería de 80. Entonces la diferencia, esta sería delta T1 y esta sería delta T2. Delta T1 entonces por lo tanto eran 125. Bueno, me salió muy bien. Sería esta diferencia de temperatura. 125 menos 20. Y luego la diferencia de temperatura de esta sería... Bueno, voy a quitarlo. Voy a dejarlo hasta por acá, para que no se vea raro. Y aquí serían 160. 160. 160. Y entonces la diferencia de temperaturas 2 sería esta de aquí. Serían 160 menos 80. Este sería delta T2. Delta T2. Entonces, por lo tanto, la diferencia de temperatura sería 91.3 grados centígrados. Grados centígrados. Bajamos. ¿Y qué más nos tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular el área del intercambiador para poder calcular su longitud. Entonces el área del intercambiador la calculamos con la analogía de la ley del enfriamiento de Newton, que sería Q es igual al coeficiente de transferencia de calor por el área superficial por la delta T media logarítmica. Entonces el área superficial va a ser igual a Q sobre del coeficiente de transferencia sobre la delta T media logarítmica. Entonces en este caso Q ya sabemos que es de 300. Es que esto está en... Sabemos que 1 kilojoules es igual a 1000 joules. Entonces esto sería igual a 300.960 joules sobre de segundo. Entonces sería 300.000 ya se me olvidó. 960 serían joules por segundo sobre del coeficiente de transferencia que ya nos los habían dado. En este caso este coeficiente es de 640 watts metro cuadrado o grado centígrado. En watts ya sabemos que son joules por segundo. Entonces es por eso que hice esta conversión aquí. Y la delta T media logarítmica sería de 9.93, que serían grados centígrados. Entonces se van grados centígrados y grados centígrados, se van watts, y nada más nos quedarían el área en metros cuadrados. Entonces el área superficial va a ser igual a, vamos a hacer los cálculos, serían 300.960 dividido entre de 640 por la delta T media, faltó un 1. Que fue 1. Así nada más. Ese es el punto, 91 puntos. Entonces ese sería igual a 91.93. Entonces en total tenemos un área de 5.1153. 5.1153 metros cuadrados. Luego ya tenemos el área. Con el área calculamos la longitud. ¿Por qué? Porque tenemos un tubo. En este caso esta área a la que me estoy refiriendo es al área superficial. Esta área que está fuera del tubo, si lo desenrollo, entonces
sería un rectángulo, el cual esta longitud sería igual a pi por diámetro, y esto sería la longitud. Entonces el área va a ser igual a pi por diámetro, la circunferencia, esta circunferencia que tenemos aquí, por longitud. Entonces ya sabemos cuál es esta, necesitamos calcular la longitud. Entonces la longitud es igual al área superficial sobre de pi por diámetro. Ajá, el área ya sabemos que es de 5.1153 metros cuadrados, y pi es igual a pi, y el diámetro sería igual a, esto lo tenemos acá en el dibujo, que sería 1.5 centímetros. Entonces en este caso, en vez de ser 1.5 centímetros, serían 0.015 metros cuadrados, para que tengan las unidades consistentes. Eliminamos metros nada más, perdón, metros. Metros. Entonces eliminamos metros cuadrados. Aquí está, eliminamos metros cuadrados y metros de aquí abajo. Entonces vamos a ver, 5.1153 dividido entre de pi por el diámetro, que serían 0.015. Y en total serían igual a 108.55. La longitud es igual a 108.55, que bueno, en este caso sería una longitud muy grande, en la cual ya no podríamos hacer la suposición de que no se aplique la ley de Bernoulli, porque sí va a haber caída en la velocidad. Entonces, por lo tanto, es un intercambiador de calor muy irreal, ¿sí? No es práctico. En estos casos necesita usar un intercambiador de placas o de tubos de pasos múltiples, ¿sí? Porque no es un intercambiador, no es una operación que se pueda hacer en un intercambiador de doble tubo. Pero bueno, este es solo un ejemplo.